No hay anuncio oficial. No se ha confirmado nada, ¿vale? Por mucho que podamos leer en varios sitios anuncio, confirmación, no está hecho todavía. Pero Jesús Muñoz, parece que el sueño se va a hacer realidad y ya incluso hay una fecha. La prensa británica da por hecho que Adrian Newey va a fichar por el equipo Aston Martin y además de eso se podría hacer oficial tan pronto como la semana que viene en la previa del Gran Premio de Azerbaiyán. Tremendo. Parece difícil de creerlo. Después de tantas vueltas que se han dado, ¿no? Con la noticia. Es que me parece tremendo, de verdad. Parece hasta difícil de creer, pero sí que es verdad que venimos de unos antecedentes que, bueno, Andrew Benson, si no recuerdo mal, llegó a decir hace ya bastante tiempo que Newey se había comprometido activamente con Aston Martin. En agosto también tuvimos a la reputada revista italiana Autosprint, que también dijo que ya estaba hecho lo de Adrian Newey con Aston Martin, pero que obviamente había que esperar hasta septiembre porque Newey tiene un acuerdo con Red Bull para no desvelar su futuro hasta el mes de septiembre. Y resulta que esta noche, hace unas horas, ha salido el medio británico Daily Mail diciendo que ya se sabe cuál es esa fecha para poder anunciar el futuro de Adrian Newey. Lo que ha dicho el Daily Mail es que básicamente lo de Newey con Aston Martin ya está hecho, ya todo el mundo lo está dando por hecho. Y lo que ha dicho es que este viernes 6 de septiembre es cuando expira ese acuerdo que tenía Newey con Red Bull. O sea, hasta ese día no se podía anunciar el futuro de Newey. Hasta este viernes. Con lo cual quedan 3 días en los que seguramente, salvo que pase algo muy raro, no veremos un anuncio. A partir del viernes es cuando podemos empezar a plantearnos cuándo llegará ese anuncio, ¿no? Y lo que está hablando todo el mundo, que ya ha salido un montón de prensa internacional, Autosport, Motorsport, Racing News 365, pues han salido todos diciendo que se va a hacer oficial antes del Gran Premio de Azerbaiyán, que es la semana que viene, que empieza el viernes que viene, con lo cual tenemos ahí una semanita desde este viernes hasta el siguiente que vamos a estar todos así en tensión esperando al anuncio, ¿no? A ver, recordemos que esto ya, como digo, se viene cocinando durante mucho tiempo. De hecho, este fin de semana, en el Gran Premio de Italia, David Croft, el narrador de Sky F1, de la Fórmula 1, ya había dicho que esto iba a caer para Azerbaiyán. Esto es una confirmación, lo que tú dices, Jesús, de lo que todos sabíamos. No es cosa nuestra, no es cosa de Soy Motor, no es cosa de los españoles que quieren que Newey vaya a Aston Martin. Lo que es una publicación de Daily Mail en la que hoy han empezado a dar esas cifras, lo que tú decías, Jesús, 6 de septiembre, el lugar o el momento en el que ya Newey podría anunciar cuál es su futuro, seguramente por respeto, después de esa resignación que se produjo el 1 de mayo, pues Newey tenía que esperar un poquito. Sabemos que sigue todavía vinculado con Red Bull y seguirá vinculado hasta mayo del año que viene en ese gardening que está haciendo con el RB20. Además, ha dicho Newey que incluso cuando luego se vaya de Red Bull, aunque sea por correo o de alguna forma, seguirá todavía en contacto con toda la parte de Red Bull que está desarrollando ese coche. Pero esto podría llegar en el Gran Premio de Azerbaiyán. Y la cosa es que la bola de nieve ha empezado esta mañana con el Daily Mail, pero luego ya ha empezado Autosport, Motorsport.com, Racing News, es decir, un montón de fuentes, un montón de publicaciones que dicen que Newey efectivamente se va a Aston Martin. Ni siquiera ya es a dónde se va a ir Newey, ya es cuándo se va a anunciar, porque... Y esto sí que lo hemos visto durante los últimos fines de semana, Jesús. Ferrari ya se había dicho que había caído de la carrera porque consideraban que con el precio que costaba Newey era demasiado poder el que iba a tener y no estaban dispuestos a asumirlo. McLaren dijo, Zak Brown este fin de semana, más casi también confirmando que se caía de esa carrera por tener a Newey, diciendo que estaban contentos con los ingenieros que tenían. Lo de Williams y James Bowles, yo creo que en ningún momento... O sea, la tiró, le salió bien la de Carlos y dice, venga, pues tiro desde el centro del campo a ver si entra. Pero era muy difícil de creer y se nos queda Aston Martin. Y a partir de ahí hay que ver cuándo llega ese anuncio y si va a estar Newey en el circuito, si va a hablar, cuáles son las implicaciones directas de que Aston Martin fiche a Newey y ya se sepa en el propio mes de septiembre. Efectivamente, porque también se sabe desde el comunicado de la salida de Red Bull, o sea, de la salida de Newey de Red Bull, se sabe que ya no está implicado en todo lo que es el apartado de Fórmula 1, pero que iba a seguir asistiendo a alguna que otra carrera. Entonces, no se sabe si estará en este Gran Premio de Azerbaiyán, pero sí que molaría que estuviera. Porque si se anuncia, ya sea, bueno, en los prolegómenos del Gran Premio o sea antes, da igual, pero que esté por allí Newey, que le puedan preguntar, que puedan dar detalles sobre todo, pues estaría muy bien. Y estaba revisando el correo que mandó Red Bull con el comunicado
comunicado oficial el 1 de mayo de este año, con la salida de Newey. Y lo que decían literalmente era que Newey se iba a quedar hasta el primer trimestre de 2025. Con lo cual, a ver, lo dejaron un poco ahí en el aire, como un poco ambiguo, porque decir el primer trimestre, bueno, ¿qué es? ¿Enero, febrero, marzo? Después del primer trimestre y ya te vas el 1 de abril. Lo dejaron un poco en el aire. Entonces, hay que decir que, aunque anuncien a Adrian Newey, seguramente pues no se sabrá cuándo llega exactamente, o igual sí, pero todavía tenemos esa fecha un poquito en el aire para el año que viene. Claro, ¿cuáles son los términos de este contrato de Adrian Newey? No lo sabemos, pero lo que se especula, lo que se había dicho en un primer momento era eso, ¿no? Que iba a estar en el sueldo, rondando el sueldo de los máximos pilotos de Fórmula 1. Lo que se habla es de un acuerdo de 4 años y unos 24 millones de euros aproximadamente por cada uno de esos años para Adrian Newey. Es decir, estaríamos hablando de unos 100 millones en total para que el gurú británico se vaya a Aston Martin. ¿Cómo lo han conseguido? Se hablaba de esa reunión que había habido, o esa visita, ¿no?, que había hecho Newey secreta a la factoría de Aston Martin, donde había visto ya el nuevo túnel de viento, el nuevo simulador, las nuevas instalaciones, y que eso pues podía haber acabado de concretar a la mente del gurú, decir, vale, venga, sí, me voy a ir a Aston Martin. Se decía incluso que habían cerrado por completo la fábrica a los trabajadores, que no había nadie, que no se había permitido ese día ir a nadie a la fábrica de Silverstone, para que no se filtrara ninguna imagen de Newey visitándolo. La verdad que si ha ocurrido, si es así finalmente, es uno de los secretos peores guardados, pero es uno de los secretos mejores guardados al mismo tiempo, porque esa foto todavía no ha trascendido. Y se nos acaba así, Jesús, el último gran culebrón, yo creo, que nos queda en esta silly season, que es dónde iba a ir el hombre que ha hecho los Red Bull campeones, los Williams campeones, los McLaren campeones, los Aston Martin campeones a partir del 26. Eso luego será otra cuestión. ¿Cuándo empezará el grado de acción de Adrian Newey dentro de Aston? Ojalá que sea un Aston Martin campeón. Y hay que decirlo también, que como tú bien has dicho, ha hecho campeones a Williams, a McLaren y a Red Bull. Y claro, se rumoreaba mucho, pues igual vuelve a casa McLaren y tal, pero claro, yo creo que incluso para el currículum, para la leyenda de Adrian Newey, el hecho de irte a un cuarto equipo y hacerlo campeón también, yo creo que es incluso más apetitoso, ¿no? Más apetecible. Entonces, por ahí yo puedo entender la decisión de Adrian Newey. Lo que pasa que también te digo, ahora mismo Aston Martin está un poquito que no sabe ni por dónde le da el aire. Así que también tendremos que hablar aquí de cómo podría quedar la estructura del equipo, ¿no? Porque también te digo que yo veo muchos gallos en un gallinero. Sí, eso justo era lo que te quería decir. A ver, Aston Martin está montando un super equipo, una liga de galácticos para 2026. Quiero recalcar mucho esa fecha, porque es cuando esto va a empezar a funcionar y para lo que están trabajando. El túnel de viento y la fábrica nueva se va a terminar este año. Se decía que eso en el último trimestre, ¿no?, de este año, ya en octubre, noviembre, podía estar la instalación terminada. Hasta que empiece a funcionar es otra cosa. Cuando empiece a funcionar el nuevo túnel a principios del año que viene, será para el coche de 2026. Recordemos, y quiero insistir mucho en esa fecha, 1 de enero de 2025 es cuando se empieza a trabajar en el coche del 26. Y ya había dicho la gente de Williams, por ejemplo, que será, si hay algo de tiempo, meteremos el coche de 2025 en el túnel, pero va a ser todo 2026. Claro. Los fichajes principales, Cowell entrará para el 26, Enrico Cardile entrará para el 26 también, Newey no podrá empezar a operar en Aston Martin hasta el primer trimestre, hasta ese 1 de mayo, digamos, ¿no?, de 2025 para el año 2026. Entonces, no quiero mentiros, de nuevo, todo está hecho hacia esa temporada 2026. Ahora bien, y a lo mejor aquí yo estoy descarrilando un poco, no digo que sea causa-consecuencia, pero hemos visto que en cuanto se ha ido Newey de Red Bull, la cosa ha caído. Y de alguna forma, incluso también el propio Zak Brown lo decía este fin de semana, y algunos jefes de equipo, se tiene que notar que la mano del tío que ha diseñado tu coche y del gurú ya no está. No sé si se puede llegar a notar algo ya en el 25 que Adrian Newey está dentro de Red Bull, de Aston Martin, perdón. En el 25 yo lo veo complicado, porque más que nada porque no va a entrar el 1 de enero, o sea, entraría, como decíamos antes, está un poco ambigua la cosa, no sabemos si entrará en marzo, abril, mayo, no se sabe. Y sí, obviamente yo estoy 100% convencido de que Aston Martin el año 2025 lo va a tirar a la basura y va a apostar directamente al 100% por el 2026, que es cuando viene el cambio de reglamento y cuando se puede dar un paso adelante de verdad, no en 2025, que bueno, que seguramente la cosa seguirá pues más o menos parecida a cómo está ahora. De hecho, yo estoy convencido de que el año que viene va a ser duro, ¿eh?
duro para Aston Martin, porque es que no les queda otra que apostarlo todo al cambio de reglamento del 26. Entonces, porque además hay que recordar que hay una limitación de túnel de viento, de CFD, de todo lo que es simulación y tal. ¿Y tú qué vas a hacer ahora? ¿En 2025 vas a gastar horas del túnel para intentar dar un pequeño pasito adelante, a lo mejor pelear por un podio? ¿Para qué? ¿Para qué? Lo que hay que hacer es gastar todo el túnel de viento, todo el CFD, todo lo que te permita el reglamento en el año 2026. Y más cuando vas a tener ahí a Adrian Newey, que es el genio de la aerodinámica, el que le susurra al viento, pues mételo ahí en el túnel de viento y que te saque un coche tremendo. Es que no queda otra. A ver, ahí volvemos al debate que hemos tenido varias veces ya en este canal de el enfrentamiento o el choque entre la agenda Aston Martin y la agenda Fernando Alonso, que pueden converger en algún momento, pero quiero volver otra vez a recuperar un fragmento, ¿no?, de la entrevista que tuvo Fernando con Melissa Jiménez este fin de semana en la previa del Gran Premio de Italia, en la que hablaban de Adrian Newey y decía Fernando, claro, pero si resulta que Newey, pues a lo mejor solamente coincido 6 meses de mi carrera deportiva o 1 año de mi carrera deportiva trabajando con él, se queda la cosa ahí corta, ¿no? Recordemos que Fernando tiene contrato con el equipo Aston Martin 2025 y 2026 también. Y incluso hay una opción a un tercer año que podría ser ese 2027. Que lleguen y besen el santo, hombre, me parecería difícil. Que Newey puede hacerlo con un borrón, o sea, si hay alguien que puede hacerlo con una hoja en blanco como es ese reglamento del 26, es Adrian Newey. Absolutamente. O sea, de nuevo, no quiero aquí tirar de chauvinismo y no quiero vender ilusión ni humo a nadie. Si ahora mismo yo me tuviera que poner en un proyecto para el 26, yo creo que sería Mercedes. Ahora bien, estrenar una fábrica, estrenar túnel de viento, tener suministro de motor único por parte de Honda, tener el acuerdo con Aramco, que es el que fabrica los combustibles que se van a usar o el que ha liderado el tipo de combustible que se va a usar en la Fórmula 1 para el 26. La incorporación de Andy Cowell, que fue el maestro de los motores Mercedes a partir del año 2013. La incorporación de Enrico Cardile, que es otro de los grandes nombres de Ferrari. Y todo eso conjugado con la supervisión técnica de Adrian Newey, que es el tío que cada vez que ha habido un cambio de reglamento en los últimos años ha acertado con qué coche tenía que ser, al menos aerodinámicamente hablando. Hombre, a mí me genera ilusión. Hombre. Pero de nuevo, a lo mejor, si eres aficionado de Aston, te genera más ilusión que si eres aficionado de Fernando Alonso. Totalmente de acuerdo, porque sí, obviamente si llegase Adrian Newey y con todo lo que acabas de decir, pues hay unos mimbres ahí para ser un equipo campeón, ¿no? Pero a mí me da un poquito de rabia porque yo estoy convencido de que en 2026 Aston Martin lo va a tener complicado, porque recordemos, Aston Martin no hace su tren trasero, lo compra Mercedes. Ahora van a tener que empezar de cero a hacer suspensión trasera, caja de cambios y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Empezar algo de cero siempre es complicado. Segundo, pues van a tener que adaptar la unidad de potencia a Honda. Bueno, van a tener que hacer todo un trabajo ahí que es bastante complicado. Y de hecho te voy a poner un ejemplo que no me gusta mucho, porque no quiero bajar el soufflé. Aunque bueno, si llegase Newey ya ni soufflé ni hostia, sería una tarta de boda, vamos, de 7 pisos. Tal cual. Una locura. Pero fíjate en el ejemplo de 2019, por ejemplo, ¿vale? Red Bull monta en 2019 la unidad de potencia Honda. Ok. ¿Y qué pasa con Red Bull? Que tiene un coche que, bueno, va bien y tal, pero no termina de tener un coche para pelear con el título hasta el 21, hasta el tercer año. Y claro, Red Bull venía pues de tener un motor Renault que se decía que no tenía mucha potencia y que tal y cual, y cuando lo cambian a Honda en el 19, pues hay una especie de adaptación que el coche en el 2019 seguramente era el tercer coche, en 2020 era el segundo coche ya, y en 2021 tenían coche para pelear por el título. Con ese ejemplo en mente, y hablando de un equipo como Red Bull, Sí. Por mucho Adrian Newey que tuvieran y tal y cual, se necesita tiempo. Yo creo que se necesita un poquito de tiempo. Se necesita tiempo. Si tuviera que apostar mi dinero, diría que Aston Martin no va a tener un coche ganador en 2026, pero sí que le veo, sí que tengo esperanza y sí que le veo esa capacidad para tener un coche ganador igual en el 27 o igual en el 28. Y como te decía antes, me da un poquito de rabia, porque claro, Fernando Alonso tiene contrato para el año que viene y para el 26. Y como decías tú, está esa opción ahí para el 27 y tal, pero va a querer.
ahí está la cosa. ¿Querrá también Aston Martin o querrán ir a por un Verstappen, por ejemplo, que si no lo pasa bien en Red Bull con ese motor Red Bull Ford, pues igual quiere buscar una salida? ¿O querrá, sabes? Hay muchas variantes en esta historia y por eso te decía que me da un poquito de rabia porque yo creo que Aston Martin en el 26 va a estar complicado que tenga un coche ganador. A ver, claro, había gente en el chat que estaba recuperándonos esa regla de los 4 años, ¿no? Y es que es muy peligroso jugar con esa regla de los 4 años, porque si ahora mismo decimos, venga, Red Bull, entra en 2005 en la Fórmula 1, 5, 6, 7, 8, en el 9 casi lo gana y en el 10 lo acaba ganando. Mercedes entra en el 2010 en la Fórmula 1, 10, 11, 12, 13, en el 14 lo empieza a ganar todo. Aston Martin entra en el 21, era Racing Point, pero vale, compra a Lawrence Stroll y lo llama Aston Martin en el 21. 21, 22, 23, 24, 4 años. Y al quinto año es el 25. Y el sexto año es el 26. Pero no hay esa progresión que veías a Mercedes o que veías a Red Bull. O sea, Mercedes en el 2010 estaba en la mierda. 2011 ya un poquito mejor. En el 12 ganaba carreras. En el 12 mejor, sí, claro. Y en el 13 ya ganaba carreras. Sí. Y en el 14 hicieron lo que hicieron con un motor que conocían seguramente antes que nadie desde 2007. Entonces, creo que la situación en este caso es diferente. Sí, yo comparar creo que... peras con manzana, lo que dice Mr. Rainbow. Sí, sí, sí. Aparte, ya no sería, o sea, esa regla de 4 o 5 años para que un equipo gane, yo no aplicaría esa regla a partir del 21, fue cuando se renombró Aston Martin, ¿no? La aplicaría seguramente a partir del año que viene cuando llegue Newey. O sea, llega Newey, que ponga, bueno, en el caso de que llegue, que todavía no se ha confirmado, pero si llegase, que ponga las bases para un equipo ganador y a partir de ahí contar 25, 26, 27, 28. Ya te digo, yo no creo que en el 26 vayan a tener directamente un coche ganador, tanto por lo que se dice del motor Honda, que ya se está hablando por el paddock, que bueno, que la voz cantante seguramente la llevarían Mercedes y Ferrari en cuanto al motor. Y tanto por un lado como por lo que, bueno, que Aston Martin tendría que hacer su propio tren trasero y un montón de cosas que, bueno, van a tener que hacer cosas de cero y va a estar complicado. Pero yo sí que les veo, pues eso, no sé, en el 27, 28, por ahí, igual dan con la tecla. Sí que hay una cosa, y es que para mí, para el largo plazo, sí que empieza a generarse un proyecto que mola. Igual que un Red Bull, igual que una Mercedes, igual que una Ferrari, Aston Martin. De verdad que le veo cuerpo de formarse como un proyecto a futuro en la Fórmula 1 y ser, no quiero decir ser el nuevo Red Bull o ser el nuevo Mercedes o ser el nuevo, pero que no se malinterprete, no es Force India. No. Lo que era en su momento. No es lo que es ahora Williams. No. Tiene más cuerpo. No, yo lo confío más. Tiene mimbres, claro. Yo siempre digo que en la Fórmula 1 hace falta 4 cosas, 4 pilares para ganar. Dinero, instalaciones, personal, el personal capaz de explotar esas instalaciones para hacer un coche ganador y pilotos. Esas 4 cosas. Aston Martin tiene dinero, está haciendo las instalaciones, tiene o está fichando al personal capaz de explotar las instalaciones para hacer un coche ganador y tiene, bueno, pilotos no, tiene un piloto. tiene un buen piloto. Entonces, yo creo que Aston Martin tiene mimbres para ser un equipo ganador. De ahí a que lo sea, pues siempre hay un trecho. Y pasan muchas cosas hasta que un equipo es ganador. Pero como digo, tiene mimbres. Lo que pasa que lo que te quería comentar, Jorge, a mí me parece algo muy curioso. Y es que, bueno, se dice que Adrian Newey no terminó muy bien con Dan Fallows en aquella etapa en Red Bull y que tampoco tenía muy buena relación con Martin Whitmarsh cuando estuvo en McLaren. Ok. Y bueno, ya es casualidad que hayan largado a Martin Whitmarsh hace muy poco y que creo que su salida estaba confirmada para octubre o algo así. Sí. Y que ahora haya venido también Enrico Cardile y que parece que está como en un puesto que como que ya está ocupado, ¿no? Porque aquello que dijeron de director de la oficina técnica y Dan Fallows sigue como director técnico, no sé, a mí como me pareció un poco redundante, ¿no? Hombre, el puesto de Cardile, discúlpame Jesús, era letra por letra el mismo que el de Adrian Newey en Red Bull. Es que... Chief Technical Officer, el mismo. Y a mí lo que me parece muy curioso es eso, que de repente han largado a Martin Whitmarsh,
que no se llevaba bien con Newey, y han traído al director técnico de Ferrari en un puesto prácticamente duplicado con el de Dan Fallows. Yo creo sinceramente que Fallows corre peligro. Corre peligro el tío ahí. Ya no sé si tratarán de hacer ahí como un triunvirato de Dan Fallows, Enrico Cardile y Eric Blandín, todo ello supervisado por Adrian Newey, o que directamente Dan Fallows no sigue. Pero una de dos, no hay otra. A mí tanto nombre... Es que... A mí tanto nombre no me encanta... O sea, pueden hacerlo funcionar, pero más que nombre es la duplicidad. Claro. Que hemos visto a Ross Brown, Jean Todt y a toda la plana mayor que había en Ferrari en su momento. Pero... no lo sé. Es que ya te digo, cuando ficharon a Enrico Cardile, a mí me pareció muy curioso que ponía lo que tú decías, creo que era Chief Technical Officer, pero básicamente eso, traducido al español, se puede decir que es como un director técnico. Lo que pasa es que llamado de otra manera. Y de repente dijeron, no, pero Dan Fallows sigue como director técnico. Y dices, pero tío, tienes puestos duplicados ahí, ¿esto qué es? Sí. Pero claro, cuando de repente te das cuenta de que Adrian Newey parece que va a venir y que ya van a echar a Martin Whitmars y tal, pues ojo con Dan Fallows que corre un poquito de peligro, como mínimo. Pues días contados quizá para Dan Fallows y sobre todo, días contados para que se haga oficial lo que muchos estáis esperando, o si no toda la Fórmula 1 estaba esperando, que era por fin saber el destino de Adrian Newey, y ese destino será de color verde, se quedará en Inglaterra y se irá a Silverstone para ayudar al equipo Aston Martin. Me parece maravilloso. Es una pasada, tío. Me parece maravilloso. Es una pasada. Yo he dicho al principio del programa, digo, hablé con él en Goodwood y le dije yo que se fuera para allá. Y además que, joder, hay que decir que Aston Martin, si acaba llegando en Newey, va a contar con el gran genio de la aerodinámica por un lado y con el gran genio de los últimos años en cuanto a motores, como Andy Cowell, que fue el que hizo ganar a Mercedes. Entonces, si un coche básicamente es aerodinámica, chasis más motor y tienes a dos genios ahí, es que como mínimo es ilusionante, ¿eh? Sí, luego lo que decimos, Toyota metió un dinero de la hostia y hizo una fábrica de la hostia y han hecho muchas cosas y no salió. Pero creo que como mínimo esto insufla ilusión y como mínimo, no sé si estáis de acuerdo conmigo, hay una cosa muy importante que creo que esto puede darle a Alonso los motivos suficientes para seguir manteniendo la paciencia. Porque a lo mejor si dices no va Newey, te lo puedes pensar más después del 26. Si te dicen que está Newey dentro, era la oportunidad que él quería. Claro, totalmente. Dice, ahora que por fin estoy en el equipo. No fiché por Red Bull, vale, no fiché por Mercedes. Claro. Pero ahora por fin estoy en el equipo de Newey. Por fin se han cruzado nuestros caminos. Ni que me dé artritis, tío. Es que por fin tiene el comodín. O sea, tú estás jugando al póker y tener a Newey es tener un comodín, tío. O sea, claro, es una locura. Y después de tantos años, que bueno, que lo hemos sufrido muchísimo. Aquí el alonsista promedio, lo que ha sufrido con 2010, 2012, o sea, yo lo dije en el periodo anárquico de este canal de Twitch, que el alonsista promedio no tiene lágrimas o desde Brasil 2012 o desde Abu Dhabi 2010, no hay otra. Sí, una de dos. Desde entonces ya no quedan lágrimas, a mí no me quedan. Yo en Brasil 2008, cuando veo la Fórmula 1… 2007 también hubo algunos. Bueno, ahí también hubo. Pero es que… Pero bueno, ya te digo, si viene Newey será contar con el comodín de la baraja, con lo cual, como mínimo, yo creo que a Fernando le dará un poquito de ilusión continuar, ¿no? También, y a todo el mundo, yo creo. También habrá que ver cómo se ve él, porque él ya ha dicho más de una vez que no se retirará de la Fórmula 1 hasta que vea que un compañero le pasa por encima. Y de momento, obviamente, Stroll no le está pasando por encima. Y de hecho no le está llegando ni a la suela del zapato, con lo cual veremos.